Quiero titular este mensaje, voy a enseñar un principio y es el siguiente, y es que la fe crece por etapas. Diga conmigo, la fe crece por etapas. Dígalo una vez más, la fe crece por etapas. Desde el tiempo de Jesús, los discípulos y el pueblo del Señor y los creyentes han manifestado una inquietud de cómo pueden incrementar su fe, de cómo pueden hacer crecer su fe. Es una inquietud que todos nosotros tenemos. Todos queremos aumentar la fe. Todos queremos que nuestra fe se expanda, que nuestra fe crezca, que nuestra fe avance. Y tenemos algunos destellos en la palabra, pero hoy vamos a mirar otros. Siempre hemos citado en la escritura que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra del Señor. Quiero decirle a manera de introducción que la fe es el idioma de Dios. Diga conmigo, el idioma de Dios. La fe es el idioma de Dios. Es el lenguaje que Él habla. Fe es la habilidad que Dios le da a un hombre para creer en aquello que es imposible y contrario a la razón. Quiero darte esa definición una vez más. Fe es la habilidad que Dios le da a un hombre para creer en aquello que es imposible y contrario a la razón. No todo el mundo puede creer en algo que se considera imposible que se vuelva posible. ¿Cuántos me dicen amén? No todo el mundo puede creer que un cáncer se puede sanar. No todo el mundo puede creer que puede salir, hermano, de una situación estresante de una manera milagrosa. Amén, iglesia. Entonces, fe es la habilidad que Dios le da a un hombre y le da a una mujer para creer en aquello que es imposible o contrario a la razón. La fe se activa por tu voz. La fe siempre se va a activar por tu voz, por lo que tú hablas, por lo que tú digas, por lo que tú declaras. Y la fe se engendra por el oído y se da a luz por la boca. Le voy a repetir ese principio. La fe se engendra por el oído y se da a luz por la boca. Se engendra por el oído. Usted hoy está escuchando, la fe se está engendrando en usted porque le estamos hablando fe. Alguien que me dé un amén, hermano. Entonces usted la va a parir, usted la va a dar por la luz. A luz por su boca, cuando usted comience a hablar, a declarar que aquello que era imposible se puede hacer posible. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Aleluya. La fe no se razona ni se discute. La fe, la palabra de Dios es el alimento de la fe. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se va a alimentar no por cualquier palabra, no por palabras de chismes, no por palabras de contiendas, no por palabras contenciosas, no por murmuraciones. La fe ni por cuentos de viejas, como dice la palabra. La fe se va a incrementar es por el oír palabra de Dios. El asunto es que hay mucha gente que está predicando, pero no está predicando palabra de Dios. Por eso, hermano, es que la fe no crece. Aleluya. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Están en el lugar equivocado. Solo lo único que se predica es razonamiento de hombre, razonamiento humano. Pero la fe, hermano, se alimenta de la palabra de Dios. Ahora, en Marcos capítulo 6, y ya comenzamos a entrar en materia, del verso 1 al 6 puede ir hasta allá. Encontramos que cuando Jesús fue a Nazaret, la ciudad de su infancia, la ciudad de su juventud, la Biblia dice algo interesante. Hace una declaración interesante. Le dije Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Vamos hasta allá todos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Dónde estaba? En su tierra. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos estaban perplejos, estaban admirados por los milagros que Jesús, que escuchaban hablar de él, que habían oído hablar de él. Entonces dice el verso 3: ¿no es este el hijo del carpintero? Así era como lo miraban. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón.
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Mire lo que dice el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Diga conmigo, y no pudo. Diga, y no pudo. Y no pudo, dice la palabra, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí hay varias cosas que son muy importantes. Jesucristo llega a su tierra, al lugar de su nacimiento. Allí la gente lo conocía, pero la gente de su tierra no lo honró. Y es muy importante que para que usted pueda recibir un milagro, usted primero dé honra. ¿Cuántos me dicen amén? Jesucristo fue por muchos lugares donde no lo conocían, pero era honrado, donde no lo conocían, pero era celebrado. Usted nunca puede estar donde usted no es honrado ni celebrado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, hermano, por eso es que en muchas iglesias tampoco se producen los milagros, porque aparte de la unción que porta el ministro, el hombre de Dios, también la palabra enseña que la honra, hermano, entra en esta ecuación. La honra también puede agilizar el milagro. Alguien que dé un amén, hermano. El verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ellos lo miraban como el carpintero. Ellos no lo miraban como el hijo de Dios. Ellos no lo miraban como el Padre eterno, no lo miraban como el ungido, lo miraban como el carpintero. Así como tú mires a tu pastor, así vas a recibir de él. Si lo miras como un profeta, vas a recibir palabra. Si lo miras como un padre, te va a tratar seguramente como un hijo. Pero si lo miras como un gruñón, ¿qué puedes recibir de él? Tal vez un regaño. A su nombre la gloria. No es este el carpintero. Así lo miraban. El hijo de María, el hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón, están aquí todos sus hermanos. Lo miraban desde una perspectiva humana, lo miraban desde un plano humano, lo miraban como el carpintero. No podían recibir milagros de él. Mientras tú lo mires a él como el carpintero, lo único que tú podrás recibir de Jesús es un trabajo de carpintería, es un juego de muebles, un juego de cama, una silla. Alguien que aplauda la gloria de Dios en esta mañana. Aleluya. Eso es muy importante como usted lo ve. Es muy importante como usted lo concibe. Pero la Biblia dice que no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo hacer allí ningún milagro, dice el verso 5, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Pero el verso 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Era tan grande, hermano, la incredulidad que esta gente tenía, que Jesucristo se asombra de ellos. Entonces, esto que está aquí se conoce como incredulidad corporativa. Diga conmigo, incredulidad corporativa. Es la incredulidad de toda una comunidad que impide la operación de Cristo. Fíjese que él no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad. Donde hay incredulidad no hay milagros. Donde hay fe hay milagros. Alguien que diga amén, hermano. Había una incredulidad corporativa. Todo el mundo estaba envuelto en incredulidad y estaba envuelto en duda. Pero siguiendo con Marcos 6, el verso 6 dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando Jesús ve todo esto, la respuesta de Jesucristo ante esta situación fue la enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que la enseñanza es el antídoto para la incredulidad. Si usted no enseña, la gente no se puede levantar en fe. Entonces, el antídoto para la incredulidad y la respuesta de Jesucristo ante la incredulidad de ellos fue la enseñanza. ¿Qué necesitamos enseñar? Fe. Diga conmigo, fe. Necesitamos enseñar fe, que es lo que vamos a hablar hoy. Necesitamos ser enseñados sobre la fe, sobre el potencial de la fe que hay en nosotros, sobre los principios de fe, sobre los principios que gobiernan el crecimiento de la fe, y particularmente sobre lo que vamos a tratar hoy es sobre cómo aumentar nuestra fe. Diga, cómo aumentar nuestra fe. Es maravilloso que podamos aumentar la fe, y la fe tiene algo interesante, que usted puede hacer crecer su fe, usted puede incrementar su fe, pero su fe también puede decrecer. Usted es responsable de lo que hace con su fe, porque la Biblia dice, y lo vamos a ver en contados minutos, que Dios entregó una medida de fe a cada creyente.
Cuando usted nace de nuevo, usted recibe una medida de fe. Entonces, ¿cómo aumentar nuestra fe? Cuando Jesús habla de la fe, Lucas 17, verso 3 al 5, quiero tocar esto. Siempre relaciona nuestra fe con la interacción de otros creyentes, con la interacción que nosotros tenemos con otros creyentes. Si la fe va a crecer, que es a lo que estamos apuntando en esta mañana, va a requerir el involucramiento de otras relaciones con los creyentes. Entonces, mire, los discípulos querían que su fe creciera. Los discípulos querían que su fe se aumentara. Y vamos a ver dentro de qué contexto los discípulos hacen esta pregunta, este cuestionamiento. Lucas capítulo 17, verso del 3 al 5, dice la Biblia: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, 7 veces al día, eso es bastante, hermano. 7 veces al día pecare contra ti, cualquiera se aburre. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, dice la palabra. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ya usted está viendo el contexto. Hermano, hay que tener fe para tratar con una persona que lo esté hiriendo a uno por lo menos 7 veces al día. El Señor comienza a decirle: mire, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Pero si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare, 7 en la escritura es un número que implica perfección, implica plenitud, que algo está completo. Entonces, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, dice Dios, perdónale. Entonces los discípulos le dijeron: aumenta nuestra fe. En pocas palabras, esto nosotros con la fe que tenemos no lo podemos aguantar. A su nombre la gloria. Se da cuenta que la fe tiene que ver con la interacción con los otros santos, con los otros discípulos, con los otros creyentes. Si tú quieres que tu fe crezca, si tú quieres que tu fe se aumente, gloria a Dios, tú vas a tener que rozar con otra piedra, vas a tener que rozar con otro discípulo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Entonces, esa es la respuesta. En respuesta a esta enseñanza sobre el perdón y sobre las relaciones humanas, los apóstoles le rogaron al Señor: aumentanos la fe. Sí, cualquiera le acaba la fe a uno, hermano, todos los días, a cada rato, porque por cada perdón hay un golpe, hermano. Si 7 veces al día viene a pedirte perdón, quiere decir que 7 veces te ofendió, que 7 veces te lastimó, que 7 veces te golpeó. Cualquiera se le acaba la fe. Entonces los apóstoles entendieron y le dijeron al Señor: aumentanos la fe. No se lo dijeron porque estaban frente a una persona que no podían sanar, enfrente de una situación que no podían manejar, sino está dentro del marco de las relaciones personales. Ahora, se necesita fe para llevarnos bien con algunos santos, a su nombre la gloria, con algunos hermanos, ¿sí? Se necesita de mucha fe, de mucha fe. Ahora, la fe crece en etapas. Entramos en materia. Diga conmigo: la fe crece en etapas. Dígalo una vez más: la fe crece en etapas. El próximo capítulo que vamos a tocar ahora, Lucas 17:6, es quizás uno de los pasajes peor entendido sobre la fe en la escritura. Este pasaje se ha malinterpretado completamente, y yo creo que se nos ha hecho un daño al decirnos a nosotros que la fe es pequeña y que nosotros debemos tener fe como un grano de mostaza. La Biblia no dice eso. Vamos a ver. La Biblia no dice que nuestra fe tiene que ser pequeña, porque nos han enseñado eso, que nuestra fe tiene que ser pequeña, que la fe es pequeña, que tiene que ser como un grano de mostaza. Pero realmente no es lo que dice la palabra. La fe crece por etapas. Ahora, vamos a entender esto. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. El sicómoro es un árbol, y es uno de los árboles más difícil de arrancar de la tierra, de desarraigar, porque el sicómoro tiene un sinnúmero de raíces que se van adentrando en la tierra y es muy difícil sacarlo de la tierra. Entonces Jesucristo dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza,
Ustedes podrían decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Aquí la escritura está hablando de planta y está hablando de mar. Diga conmigo planta y diga mar. Pero los expositores bíblicos, la gran mayoría, han interpretado este mensaje de esta manera. Se necesita un poquito de fe para realizar grandes cosas. Y eso es mentira. Sáquese eso de la cabeza. Se necesita un poquito de fe para realizar grandes cosas. Entonces el creyente siempre está aspirando a un poquito de fe. Está aspirando a una fe diminuta. Y hoy tú tienes que salir de aquí con la mentalidad aspirando a una fe grande, a una fe macro. Alguien que me dé un amén en esta mañana, hermano. Entonces lo interpretaron como que con un poquito de fe yo puedo hacer grandes cosas. Y no, con un poquito de fe haces poquitas cosas. Y con mucha fe haces muchas cosas. Alguien que le dé la gloria a Dios. El problema de esta doctrina es que no trabaja. Esta doctrina no sirve. Por eso tenemos una iglesia enclenque y mediocre hoy en día. Gente que no tiene fe, gente que no cree. Porque le metieron en la cabeza que tenía que ser un poquito de fe, un poquito de fe, un poquito de fe. Del tamaño del grano de mostaza. Ahí no es así, hermano. Entonces vamos a ver qué es lo que quiso decir Jesús. Y cómo es que la fe crece. Un poquito de fe nunca va a lograr grandes cosas. Se lo voy a repetir. Un poquito de fe nunca va a lograr grandes cosas. Entonces hay un pasaje paralelo a este, que es Marcos 11:23. La Biblia se explica a sí mismo, texto tras texto, línea tras línea. Entonces leímos Lucas 17:6, pero en el libro de Marcos 11:23 encontramos un pasaje paralelo y ya nos da otras luces, otros destellos, nos da otra información, otros datos. Dice en este pasaje, se mencionan también árboles, pero también montañas. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, al monte se le puede hablar, ¿oyó? Cualquiera que dijere a este monte, eso lo sabe la gente de fe, porque el que tiene fe habla. Diga conmigo, el que tiene fe habla. El que ha creído puede hablar. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Un sinónimo que usted tiene fe es porque usted habla, usted declara. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, usted le puede hablar al monte. Si la deuda es un monte, usted le puede hablar a la deuda. Si la enfermedad es un monte, usted le puede hablar a la enfermedad. Si el conflicto familiar es un monte, usted le puede hablar a ese conflicto, gloria a Dios. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Mira lo que dice la escritura, que cualquiera que dijere a este monte, o sea, cualquiera que hablare, gloria a Dios, y le dijere, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, diga, creyere, que será hecho lo que dice, lo que está hablando, lo que dice, lo que diga será hecho. O sea, hay una fe que articula. Diga conmigo, una fe que articula, que está a disposición de los hijos de Dios. Hay una fe que declara, hay una fe que dice, hay una fe que habla. Esta es la fe que te quiero llevar hoy. Una fe que articula, una fe que ante el monte, ante la montaña, le habla a la montaña. Aunque le digan que uno está loco. Tú le puedes hablar al contador de tu casa de luz, de agua, de energía, al medidor que pone. Le puedes hablar, detente en el nombre de Jesús. Anda más lento, marca menos. Alguien que me dé un amén, hermano. Claro, eso lo puede hacer a uno cuando uno cree. Pero el que no cree le dice a uno que está loco. Ay, Padre. Por eso dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Ahora, entonces, que aquello que dice la Biblia, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Hay una fe que articula, hay una fe que está a disposición de los hijos de Dios, hay una fe que dice, hay una fe que habla. Entonces, miremos la fe como la semilla de mostaza, como acabamos de leer ahora. Si tuviera fe como un grano de mostaza. La traducción de Weymouth dice algo interesante. Dice, si usted tuviera fe que creciera como un grano de mostaza, que realmente es lo más indicado, lo más adecuado, lo que se mira en el contexto. Si usted tuviera fe que creciera como un grano de mostaza, diga que creciera, porque es que la fe tiene que crecer, hermano. Jesús no nos está diciendo
que todo lo que necesitamos es un poquito de fe del tamaño de un grano de mostaza para mover árboles y montañas. Es más, te digo que para que tú puedas mover árboles y montañas, la fe de grano de mostaza no sirve. Tiene que ser una fe más elevada. Por el contrario, estaba enseñando que la fe que crece como un grano o semilla de mostaza sí puede hacer milagros, sí puede mover el monte, sí puede sanar enfermos, sí puede echar fuera demonios. Amén. Esa es la fe que nos habla en Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga, a los que creen, no a todo el mundo. Y esta señal seguirán a los que creen. Diga, a los que creen. Entonces, el que no cree no tiene señales. El que cree tiene señales. Porque es que hay mucha gente que no cree, porque el seminario le metió en la cabeza que no debían de creer, que Dios no hace milagros, que Dios no sana, que Dios no liberta, que Dios no echa fuera demonios, que Dios está inactivo en este momento, que ya eso cesó. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, usted va a tener señal. Dígame amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos aquí un comentario divino, un comentario de parte de nuestro Señor Jesucristo de cómo crece el grano de mostaza. Mateo 13, vamos hasta allá y vamos a engranar estas escrituras. Mateo 13, 31 y 32. Escuchemos las mismas palabras del Señor Jesús. Usted puede ir hasta allá. Sería muy importante que usted fuera hasta allá. Es muy determinante que usted vaya hasta allá. Otra parábola le refirió el Señor diciendo. Estamos hablando acerca del grano de mostaza, de la fe que está relacionada con el grano de mostaza. Entonces, el Señor sigue con este tema y llegamos a Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo, diferente a lo que había dicho. Yo les enseño a ustedes que si ustedes quieren conocer una doctrina, tienen que mirar todos los versículos que la Escritura habla acerca de esa doctrina o de ese tema. No se puede quedar ni con uno ni con dos, ni mucho menos con uno y sacarlo fuera de contexto. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, se parece, es como el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró, dice, en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, sí, pero eso no quiere decir que nuestra fe tiene que ser pequeña. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ay Padre, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Y aquí está la revelación, que tu fe no se puede quedar hecha un grano, ni se puede quedar hecha una semilla de mostaza, sino que la Escritura lo que plantea son tres etapas. Primero es grano, dice aquí, la más pequeña de todas las hortalizas, es como un grano. Segundo, ha crecido, o sea, ya se hace una planta madura, que es lo número 2, ha crecido, una planta adulta. Y tercero, se convierte en un árbol al cual pueden llegar las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Diga primero grano, diga conmigo planta y diga conmigo árbol. La fe primero es grano, pequeñito, como el de mostaza. Segundo nivel, planta, diga conmigo planta, gloria a Dios. Y tercer nivel, árbol, que tiene ramas y las aves vienen y hacen nidos. Otras personas pueden disfrutar de ti. Y recuerda lo que te enseñé, que el fruto que el árbol da no se lo come el mismo árbol. El fruto que usted da es para que otro lo coma. Ay Padre, para que otro lo disfrute, gloria a Dios. Entonces sabemos que la semilla o grano de mostaza es diminuta, pero Jesús dijo que ella nacía y crecía hasta llegar a ser una planta adulta. Pero después de ser una planta adulta, se convertía en un gran árbol que ofrecía mucha sombra y que tenía muchas ramas. Entonces nosotros no nos podemos quedar en el nivel de grano, no nos podemos quedar en el nivel de planta, sino que tenemos que llegar al nivel de árbol frondoso. Alguien que me dé un amén. Entonces lo que la Escritura plantea aquí no es que nuestra fe tiene que ser pequeña
como la de un grano de mostaza, sino que nuestra fe es pequeña, pero va creciendo. Y esto es algo que voy a introducir en esta mañana, que nuestra fe debe ser una fe creciente. Diga conmigo, una fe creciente. Vamos a manejar este concepto. Dígalo una vez más, una fe creciente. Su fe no puede ser enana, su fe no puede ser pequeña, su fe no puede ser más pequeña que sus problemas. Alguien que me dé un amén, hermano. Su fe tiene que ser creciente. Su fe no puede ser raquítica. La palabra habla de muchos tipos de fe. Habla de una fe inactiva, habla de una fe activa, gloria a Dios. Habla de una fe gloriosa, aleluya. Entonces habla de una fe sana también. Y también, entonces eso nos pone de relieve que hay una fe enferma, aleluya. Entonces, cuando entendemos que no es una fe pequeña que nosotros necesitamos, sino una fe creciente que comienza como un grano de mostaza, entonces vamos a tener una perspectiva diferente de la fe. Una fe pequeña hará algunas cosas. Una fe grande hará cosas más grandes. Se lo voy a decir. Una fe pequeña hará algunas cosas, pero una fe grande hará cosas más grandes. Sin embargo, la fe ideal a la que estamos apuntando, que fue de las cuales Jesús enseñó, es la fe creciente. Tu fe tiene que estar en constante crecimiento, porque hay algunos que se atrofiaron en la fe y solamente viven recordando las maravillas que hicieron cuando se convirtieron, cuando oraban, cuando ayunaban. Se convirtieron en cristianos Abba. Yo ayunaba, yo oraba, yo cantaba, yo daba. Ahí se quedaron en el Abba, gloria a Dios. Pero no hay un presente de victoria, no hay un presente de gloria. No existe la esencia en ellos, sino que quedó el aroma nada más. Es como el frasco de perfume, está vacío, pero todavía huele, pero no tiene nada. Una fe pequeña hará cosas pequeñas, una fe grande hará cosas grandes. La fe ideal es la fe creciente. Entonces, ¿cuáles son estas tres etapas de la fe? Le dije fe como grano de mostaza, fe, le dije como planta, y fe como árbol. Primero, fe como grano de mostaza. Esta es la fe para cosas cotidianas. Es la primera fe que Dios te da. Ahora lo vamos a ver. Es la fe de los primeros pasos. Es la fe que te enseña a orar. La fe que te enseña a pedir la ropa, la comida. Esa es la fe del grano de mostaza. Usted se convierte, le entregaron una medida de fe. Para que me entienda, le entregaron un granito de mostaza, pero no para que se quede granito. Con esa fe usted no puede hacer mucho, porque usted es responsable de lo que hace con la fe. Usted tiene que llevarla a crecimiento. Dígame amén, hermano. Claro que la tiene que llevar a crecimiento. Usted es responsable de lo que hace con su fe. Gloria a Dios. Con esta fe pides ropa, pides comida. Señor, ayúdame, bendíceme, líbrame de accidente. Padre, mira, no tengo para el desayuno mañana, no tengo para comprar una camisa. Dios te da para comprar la camisa, el pantalón, la ropa, el estudio de tus hijos. Gloria a Dios, para pagarle el arriendo. Esa es fe de grano de mostaza. Y casi toda la iglesia se quedó en esa fe, porque nos enseñaron que nuestra fe tenía que ser como un grano de mostaza. Pero hay algo más allá, gloria a Dios, que el grano se vuelve planta. Segunda etapa es la fe para la crisis. Diga conmigo, fe para la crisis. Es cuando ya ahora es una planta. En esta etapa Dios comienza a formar tu carácter. Te vienen pruebas, te vienen luchas, te vienen dificultades, y tu fe crece. Porque la fe crece en medio de la dificultad, hermano. Ay, se le fue el gozo, hermano. Tu fe crece y se fortalece, porque ya no es semilla, ahora es planta, para enfrentar las pruebas, presiones y luchas. La gente quiere ser vencedor, y la gente le dice: Señor, hazme más que vencedor. Pero para ser más que vencedor, hay que ser también peleador, hermano. Y hay que ser luchador, gloria a Dios. Porque usted no puede vencer si no lucha. Usted no puede vencer si no contiende, gloria a Dios. Usted no puede vencer si no tiene problemas, si no tiene situaciones difíciles, graves, extrañas que se presentan en su vida. Pero como ya usted ya no tiene fe de tamaño de grano de mostaza, ahora usted es una planta, gloria a Dios. Entonces usted va a poder afrontar esa prueba. Ya usted tiene un nivel de fe más alto, gloria a Dios. Ya usted aprendió que si le pedía a Dios para la camisa, para la comida, para el alimento, para el arriendo, Dios se lo daba. Ahora comienza a vivir crisis, ahora comienza a vivir situaciones difíciles para que usted vaya madurando. Entonces la fe que usted tiene da para eso. Ya se volvió una planta. Alguien que me dé un amén, hermano. Entonces cuando ya eres planta, tienes fe para la crisis. Se te presenta una crisis y no sales corriendo. El médico te dice que te vas a morir, no sales corriendo a comprar el cajón. Gloria a Dios.
comienzas a declarar la palabra. No moriré, sino que viviré, dice la Escritura. Y estoy como olivo verde en la casa del Señor. Claro. A su nombre la gloria. Esa es fe para la crisis. Pero hay una fe más grande, que es la tercera etapa, que es la fe de árbol frondoso, como dice la Escritura. Y esta es la fe para conquista. Diga conmigo, fe para conquista. Es la fe para conquistar grandes cosas. Y hay muchos cristianos que no han llegado a este nivel. No han podido conquistar porque no han llegado al nivel de esta fe. Algunos se quedaron en la fe del grano de mostaza. Lo único que piden es todos los días para el arriendo, para el alimento, para la comida, para el asunto de sus hijos, para sus necesidades. Hay otros que avanzaron un poquito y llegaron hasta planta. Ya tienen fe para avanzar y para enfrentar algunas crisis. Pero hay una fe para conquistar. Diga conmigo, conquistar. Dios a usted lo llama a conquistar. Dígame. Dios a usted lo llama a conquistar, hermano. Dígame. Es la fe para conquistar grandes cosas. En esta etapa te vuelves un conquistador. Dios te lleva a la conquista. Ahora eres como un árbol. Es fe para conquistar y poseer tus sueños. Ya nadie te los puede robar. Ya nadie te los puede quitar. Porque tú comienzas ahora a conquistar con la fe que tienes. Ahora con la fe que tienes puedes ayudar a otros. Van a venir aves y va a venir gente a recibir tu sombra y a recibir la bendición de tus ramas. Le podrás dar cobertura. Le podrás dar formación, los podrás ayudar. Porque tú no te quedaste en un grano de mostaza, ni te quedaste como una planta madura, sino que avanzaste al nivel de árbol frondoso. Y entonces esa es la fe que te lleva a la conquista. Si usted no está conquistando, es porque usted no ha llegado a este nivel de fe. Entonces no es que deba ser nuestra fe como del tamaño de un grano de mostaza, sino que es la primera etapa de la fe. Es grano, luego es planta y después es árbol. Pero la fe, la Biblia también dice en estos capítulos, en estos pasajes que hemos leído, que tú puedes con tu fe mover una montaña. Y te decía que la fe que mueve la montaña no es la fe que tiene el tamaño del grano de mostaza, ni es la fe que se volvió planta, sino la que se volvió árbol, que es para conquistar. Primera de Corintios 13, verso 2. Pablo comenta sobre la fe que mueve montañas. Primera de Corintios 13, verso 2. Vamos todos hasta allá, por favor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, diga conmigo, toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo habla de una fe adulta. Pablo habla de una fe extraordinaria. Esta no es la fe que es grano de mostaza. Esta es una fe creciente, como te decía. Una fe madura, una fe completa, una fe adulta. Es la fe para mover montañas. Reconoció que las montañas sí se podían mover, pero no se podían mover con cualquier clase de fe. Es más, la Escritura habla de los débiles en la fe. Hay una fe que es débil. Usted no mueve montañas con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, sino la va a mover con una fe creciente, con una fe completa. Usted hoy tiene que tener más fe que ayer. Y mañana tiene que tener más fe que hoy. Su fe tiene que estar en constante crecimiento. ¿Me escuchó? Para eso es importante que oiga palabra de Dios. No cuento ni disparate, gloria a Dios, sino palabra de Dios, hermano. Uno, y que se reúna con personas de fe. Porque la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe es un espíritu. Por cuanto todos recibieron el mismo espíritu de fe, la fe puede ser impartida. Abraham se la impartió a sus hijos. Elías se la impartió a Eliseo. Los discípulos el Señor Jesús se lo impartió a los discípulos. Moisés se la impartió a Josué. Usted se la puede impartir a los que están a su alrededor. Esa es una buena noticia. La fe se imparte. La fe se pega. Si usted está en un lugar de fe, usted la fe se le va a levantar, gloria a Dios. Pero si usted está en un cementerio, se va a morir. Aleluya. Tiene que salir corriendo de allí. Ahora, usted no mueve montañas con la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Se necesita una fe en pleno desarrollo
para mover una montaña. Lo que Pablo dice, lo que Jesús enseñó. Ahora, en la Biblia hay un caso muy interesante, que es el caso del hombre que tenía un hijo lunático. Mateo 17, verso 16. Un hombre que tenía un hijo lunático. Mateo 17, 16. Vamos hasta allá. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Tremenda acusación. No lo han podido sanar. Te lo traje a tus discípulos, no lo han podido sanar, no lo han podido curar. Seguro que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, nosotros le pusimos la mano en la cabeza, no se cayó, lo empujamos también, la misma cosa, lo zapateamos, le gritamos, pero no pasó nada. El Padre presenta una acusación. Yo lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar. Los discípulos habían podido sanar a mucha gente. Los discípulos habían echado muchos demonios fuera, pero a ese no lo pudieron echar fuera. Mateo 17, versos 18 y 19. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Salió ya el demonio y quedó sano. Hay enfermedades que son producto de un demonio. Salió el demonio y quedó sano. Los discípulos cuestionaron a Jesús y le preguntaron por qué él no podía hacerlo, porque ellos no pudieron hacerlo. Mateo 17, 20. Jesucristo le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Poca fe es lo mismo que fe sin desarrollar. La fe de ellos no era suficiente, escúcheme bien, para enfrentar el problema. Si tu fe es más pequeña que tu problema, el fin será el fracaso y la derrota. No le eches las culpas a Dios. Te lo repito, hermano. Si tu fe es más pequeña que tu problema, el fin será la derrota. La derrota, la decepción completa. Por eso es que tu fe siempre tiene que vencer todo obstáculo. Hay una fe en la Escritura que me llama la atención, y es la fe de los 4 hombres que fueron a cargar al paralítico. Por eso es muy importante tener amigos que sean gente de Dios. Sí, hermano, amigos de Dios, gente de oración y de ayuno. Cuando Daniel tuvo un problema, que iban a matar a todos los astrólogos, los videntes, los profetas, entonces él fue donde sus amigos y le dijo: métanse en 3 días de ayuno y oración para que Dios me revele este misterio. Pero si usted, todos los amigos que tiene son una parranda de carnales, usted, hermano, la va a pasar feo. Pero este paralítico contaba con la bendición que tenía 4 amigos que eran 4 locos de fe. Porque ese paralítico no tenía fe en ninguna clase. Es más, no era paralítico, era cuadraplégico, dicen algunos comentaristas bíblicos. Él estaba en un lecho, no podía mover sus brazos, sus manos, nada. Lo llevaron, él no se podía quejar, no podía decir que no, lo que podía era hablar. Lo cogieron, lo montaron en su camilla y se lo llevaron para donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron se encontraron con un obstáculo, que la casa estaba llena. El primer obstáculo fue cargarlo. Hay gente que le da pena cargar algo en la calle, una olla, lo que sea. Ahora cargar un enfermo moribundo, hermano. Entonces se lo llevaron en el lecho, los 4 lo cargaron. De pronto, por su inactividad, por su sedentarismo, lo más probable era que tuviera sobrepeso, que estuviera gordito, no hacía ejercicio, no quemaba calorías, nada. Todo lo que comía, hermano, se le iba agrandando. Seguro que tenía un gran barrigón, gloria a Dios. Así me lo imagino yo. Entonces se los llevaron, hermano. Como dicen aquí esas personas que están como esmondongadas. Eso lo entienden los cartageneros. Personas que no pueden controlarse, gloria a Dios. Entonces, llegaron donde Jesús. La casa estaba llena. No le dijeron: mira, amigo paralítico, hicimos lo que pudimos, ya vinimos hasta aquí, pero estás viendo que esto está lleno, no hay entrada, entonces vamos a devolvernos. Ellos dijeron: no. Primer obstáculo que se presenta, pero su fe lo podía vencer. A uno que era el más loco de todos, dijo: vamos a meterlo por el techo. ¿Tú te imaginas el paralítico oyendo eso? Déjenme tranquilo, me van a desnucar. Déjenme así, que por lo menos estoy vivo, me van a matar.
Ese hombre tenía que estar muriéndose del susto. Lo llevaron arriba. Cuando llegan arriba, hay uno que hace la pregunta del millón: ¿y cómo lo vamos a bajar entonces? Entonces dice otro loco: vamos a hacer un hueco aquí en el techo. Oiga, un hueco en la casa ajena. ¿Usted está viendo eso? Por eso es que te estoy diciendo que la fe lo lleva a uno a hacer cosas extraordinarias y cosas que parecen locura. Un hueco en la casa ajena. Traíste herramientas, traíste pico, traíste pala. No hay ni pica ni pala, no hay nada aquí. Bueno, vamos a darle con saliva, con uña, con lo que sea. Ahí fueron, hermano. Cuando le fueron haciendo el hueco, porque esa parte de arriba era de barro, cuando le fueron haciendo el hueco, tenían que caer residuos de tierra sobre las personas que estaban dentro de la casa. Yo me imagino una que se acababa de hacer el blower, a su nombre, encopetada, gloria a Dios, aleluya. Entonces, cayéndole tierra en la cabeza. La Biblia habla de un peinado ostentoso, y hay una cantidad de gente, hermano, hablando de ese peinado que no sabe ni de lo que hablan. Que la Biblia dice, y le dicen a las hermanas: usted tiene un peinado ostentoso, yo lo voy a bajar hoy de la nube. Ninguna hermana aquí en Cartagena ni en Colombia se va a hacer un peinado ostentoso. El peinado ostentoso valía un año de salario. Ay. Un año de salario. Si tú crees que es caro el trabajo que te hacen por $20, por $10, por $30, aleluya, este era un año de salario. Lo que usted se ganaba en un mes. Multiplique lo que usted se ganaba en un mes por 12 meses y le va a dar lo que corresponde a un peinado ostentoso. Ese peinado llevaba unas cadenitas, llevaba unas perlas, llevaba unas cosas. Aquí que ninguno, hermano. ¿Qué mujer, hermano, le va a meter? Sáqueme cuenta, hermano, por favor. Salario mínimo, 900,000 pesos, casi 1 millón, hermano. Por 12 meses, 12 millones. Un poquito menos de 12 millones de pesos. 11 millones y pico de pesos. ¿Quién le va a meter, hermano, a la cabeza 11 millones de pesos? Ve que nadie me dice amén, ve. Ni las mujeres ni los hombres. A su nombre. Hablando disparate, que las hermanas traen peinado ostentoso. ¿Qué peinado ostentoso? Peinado barato, hermano. Gloria a Dios. Estudie la palabra. Gloria al Señor. Entonces, había una que tenía el peinado ostentoso y le estaba cayendo la tierra, le estaba cayendo el barro. Pero Jesús siguió predicando. Hicieron el hueco. Ya van venciendo varios obstáculos. Y dice: bueno, vamos a bajarlo. Trajeron soga, trajeron cabulla, como dice aquí. No. Bueno, con los trapos que tenemos, aquí lo amarramos. ¿Cómo lo iban, hermano? Si él no podía, si le metían la sábana debajo de las axilas, las axilas se le venían, los brazos se le venían para arriba, porque como no tenía fuerza en los brazos, ¿por dónde lo iban a amarrar entonces? Se la voy a dejar ahí, hermano, para que piense. Lo amarraron, y usted se imagina ese cuadro. Menos mal que no había WhatsApp, que no había teléfono celular, porque todo el mundo hubiera grabado esa locura. Bajaron al paralítico y él gritando: déjeme tranquilo, me van a matar, déjeme tranquilo. Y ellos: no te preocupes, de hoy de aquí sales caminando. Gloria a Dios. Una fe que iba venciendo todo obstáculo. Cuando Jesús ve ese cuadro, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, así dice la palabra, no la del paralítico, porque el paralítico no tenía ninguna fe, sino la fe de esos 4. Le dijo al paralítico, lo declaró sano y fue sano. Pero fue sano a través y por intermedio, por los instrumentos que Dios usó, que fueron sus 4 amigos locos. Hay cristianos que todos los amigos que tienen son carnales, que no tienen gente de oración, que no tienen gente de ayuno. Todos los que tienen en los contactos de WhatsApp, de Facebook, no sirve. Ninguno sirve. Ninguno sirve. Ninguno sirve. Todo lo que publican son babosadas y tonterías. Nada que edifique, gloria a Dios. Pero si tu fe, te dije, no es más grande que tu problema, el resultado va a ser el fracaso, la deshonra, la vergüenza. Entonces tu fe siempre tiene que ser más grande que tu problema. Alguien que me dé un amén. Le dijeron, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. O sea, ese demonio en particular había que manejarlo con una fe más elevada. Más elevada. Más elevada. A mí me ha pasado, y yo me voy a atrever a decirlo, aunque me den la lengua que me quieran dar. Yo he estado en lugares que la fe y la unción que he portado ese día, porque la fe y la unción, usted puede decir lo que sea, pero no es la misma todos los días.
No es la misma. ¿Por qué? Por uno mismo. Por uno mismo. Porque no buscó lo suficiente que tenía que buscar, porque no ayunó, porque no oró, porque no se movió en fe. No le vamos a echar la culpa a ninguno. Somos nosotros mismos, gloria a Dios. Quitando el aspecto de la incredulidad de la gente y ese tipo de cosas. Porque hay una fe que es la fe del pueblo. Hay lugares donde uno va, hermano, y a verdad uno pisa, los milagros ocurren. Porque hay un pueblo que tiene fe, que está prendido, un pueblo que honra, gloria a Dios. Pero hay unos pueblos, hermano, que son unos cementerios, como le dije ahora, hermano. Gloria a Dios. Sí, Señor. Usted tiene que orar por resurrección primero, para que cada hueso se junte con su hueso. Le tiene que predicar el mensaje de Ezequiel, el valle de los huesos secos, gloria a Dios. Sí. Pero ahí a veces la iglesia lo ayuda a uno. Hay iglesias que tienen fe. Entonces hay lugares donde uno llega que primero tiene que taladrar los aires para que la gloria de Dios caiga. Pero hay lugares donde uno llega que la gloria de Dios ya está ahí. La gente que estuvo ministrando la hizo descender, gloria a Dios. Y es más fácil. Entonces la fe no es la misma. Y he tenido fe y el demonio se ha manifestado. ¡Ay! Grita y se mueve. Pero no le he podido sacar. Y yo me voy para mi casa. Pregúnteme cómo me voy. Ardido, como dicen ahí. Y no duermo, gloria a Dios. Y pidiéndole a Dios que me dé más unción y que me dé más poder y que me dé más autoridad. Gloria a Dios. Padre de la gloria, a su nombre. Una vez fui a una iglesia a predicar. Y yo le pedí a Dios que yo quería ver eso. Que yo quería orar por un loco o una loca y que se sanara. Y yo fui a una iglesia una noche. Fui a predicar y salimos tarde, casi a las 12 de la noche salimos, a las 11 y pico. Hermano, y cuando vi a la loca, hermano, sentí que me prendió el Señor, gloria a Dios. Y le reprendí ese demonio en el nombre de Jesucristo. Eso rebotó, hermano, hizo espuma por la boca, hizo cuánto chillido, cuánta cosa. Pero la loca, hermano, yo no le voy a decir porque no la vi todo el tiempo. Pero ya, desde como yo la había visto antes, a como me fui cuando salí de la iglesia, ya mi hermano ya tenía varios tornillos en su lugar. Gloria a Dios. Ya no estaba así tan desajustada, gloria a Dios. Ya lo que le faltaba era poquito. A su nombre la gloria. Sí, no estaba en la misma condición. Ya se le veía otra mirada, ya se le veía lucidez, ya se le veía que tenía más coherencia en sus actos, en su movimiento, en lo que hablaba. Y se le veía que estaba como una tuerquecita todavía ahí rara, gloria a Dios. Pero hermano, se ajustó bastante ese día. A su nombre la gloria. Entonces, los discípulos no pudieron echarlo. ¿Por qué? Por la poca fe. Por una fe sin desarrollar. Jesús no estaba hablando allí de incredulidad, como algunos creen. Porque si los discípulos hubieran sido incrédulos, no hubieran orado por él. Pero ellos sí creían. El problema era que tenían poca fe. Una fe que no era suficiente. Una fe que era muy pequeña para ese trabajo. Entonces ellos no eran incrédulos, sino que tenían poca fe. Todavía su fe no se había desarrollado hasta la dimensión o esfera necesaria para tratar con ese problema. Hay gente que tiene fe para orar por un dolor de cabeza. Hay gente que tiene fe para orar por un cáncer y el Señor lo sana. Pero hay gente que no tiene fe para echar fuera un demonio porque les da miedo. Entonces esa fe todavía no ha llegado al nivel que debería llegar. Entonces nuestra fe debe estar en pleno crecimiento. Debe ser una fe creciente. Día a día debe crecer. No debe decrecer, porque a veces decrece nuestra fe. Entonces esa fe no se había desarrollado. Tenían fe como la semilla del grano de mostaza. No podían afrontarlo porque no tenían la fe del tamaño del árbol. Nada será imposible para usted si tiene una fe creciente o que llega a su pleno desarrollo. Una fe que va evolucionando continuamente, que va creciendo continuamente. Una fe creciente fue lo que planteó Jesús. Es el concepto de la Escritura. Una fe que va creciendo día a día. No es una fe que se queda en el grano de mostaza. No es una fe que se queda cuando llega a planta adulta. No es una fe ni siquiera que tampoco se queda en tamaño de árbol, sino que sigue creciendo, creciendo y creciendo constantemente. Es una fe creciente. Alguien que me dé un amén. Miremos lo siguiente. Dios da fe. Dios otorga fe.
Romanos 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios da fe. Nadie puede decir que no le dieron fe o que no tiene fe. De pronto no tiene porque ya la aniquiló, la acabó. Pero a él se la entregaron. Dice la Biblia que él repartió conforme a la medida de fe a cada uno. La fe comienza con una medida, que es la medida del grano de mostaza. Se la reparte a cada creyente. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted recibe una medida de fe. Todos los que aceptaron al Señor Jesús, que están aquí en esta mañana y que me escuchan por cualquier medio, recibieron una medida de fe. Diga, medida de fe. El término medida aquí en la palabra viene del vocablo griego que es metrón. Metrón, la palabra griega metrón, que significa una porción limitada. Diga, una porción limitada. A ti te dieron un grano de mostaza, para que me entienda. El día que se convirtió le dieron una porción limitada, pero usted la puede llevar a niveles ilimitados. Por eso depende de usted. Pero nadie puede decir que no le dieron. A todos le dieron una medida de fe. Esta semilla, esta porción limitada o medida, es el don de Dios para cada creyente. Se la regaló. Así es que todos nosotros, cuando iniciamos en este camino, recibimos una medida de fe. No hay cristiano que pueda decir que no le entregaron fe, que no le dieron. Si usted es un creyente que nació de nuevo, esa semilla, esa medida y ese don, Dios se lo ha entregado a usted. Hay dos clases de fe. La Biblia habla de un don de fe. Es mencionado en 1 Corintios 12:9, que es el impartir soberano de un don de fe de parte de Dios a una persona. O sea, es una fe que Dios le regala a alguien extraordinaria. Esa persona puede creer, hermano, para cosas increíblemente sobrenaturales y que son consideradas imposibles. Eso es un acto soberano de Dios, ese don de fe. Pero hay una fe que se desarrolla, que es la que estamos hablando hoy. Hay una fe desarrollada. La otra fe es esta fe que se desarrolla. Este es el tipo de fe que usted comienza con una medida, como hablamos. De pronto le entregaron a usted 1 centímetro, 5 centímetros de fe o 5 gramos de fe, lo que usted quiera llamarlo, porque no sabemos si son unidades de volumen, de lo que sea, gloria a Dios. Entonces le entregaron una medida, le dieron un tanto de fe, pero usted ya a la vuelta de unos años, de unos meses convertido, ya usted debe tener varios tantos de esa fe. Si usted le dieron, por decir algo, 1 metro de fe, ya usted debe tener 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros, pero usted no puede tener el mismo metro o menos, tener 20 centímetros de fe. La fe que le estoy planteando, la fe que la Biblia habla, es una fe que está en constante crecimiento, es una fe creciente. Entonces, la fe desarrollada es una fe que va a permanecer con usted. Es una fe que va a orar para usted en cualquier momento donde usted se encuentre y en cualquier lugar. Siempre y cuando, le dije, el problema no exceda su nivel de fe en crecimiento, siempre será un triunfador. Pero cuando el nivel de fe está por debajo del problema, usted no va a vencer. Usted no va a triunfar. Usted es responsable del nivel de fe que tiene. Le va a pasar lo que le sucedió a los discípulos. No pudieron echar fuera al demonio. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Así. No puedes pagar la deuda porque no tuviste fe. No pudiste vencer en esa situación porque no tuviste la fe suficiente. Porque no tuviste la fe suficiente. Entonces te toca experimentar la derrota. La fe crece por el oír la palabra de Dios. Lo he dicho muchas veces. La fe crece por el hablar
palabra de Dios. Pero esto no lo he dicho y lo voy a desarrollar en otra ocasión. Y la fe crece por la obediencia. Hay 3 cosas que hacen crecer la fe. Por eso le decía que hoy vamos a recibir otros destellos. La fe crece por el oír la palabra, por hablar la palabra y por la obediencia a la palabra y a los hombres de Dios. Por eso es que la gente, hermano, destruye su fe y la aniquila. Yo le voy a decir algo. No hay nada más desagradable y tedioso para un hombre de fe de estar con personas que no tienen fe. Entonces lo miran a uno como un ridículo, lo miran a uno como un iluso, pero uno sabe en quién ha creído. Gloria a Dios. ¿En quién ha creído? Yo en mi vida he hecho como 2 o 3 oraciones con rabia, así como hoy, con rabia, de ver la poca fe de la gente. Una vez les conté un testimonio que fuimos con otro pastor amigo a un hospital, al hospital universitario, a hacer una visita y nos encontramos con una creyente que tenía como casi de 15 a 20 años de ser cristiana. Y nos aborda diciendo que hay una persona que está en una habitación que tiene SIDA, está en la fase terminal y que hoy se muere, porque los médicos dijeron que se moría. Y estaban ahí todos sus familiares vestidos de negro y de blanco. Ya vinieron vestidos de luto, hermano. Y yo le he hecho la pregunta del millón: y hermano, ¿y usted por qué no ora por él? Y me ha dicho la hermana: porque me da miedo de que se me pegue el SIDA. Me dio una rabia, hermano. Y le dije al hermano que estaba conmigo: yo nunca había visto un enfermo terminal. Llévanos. Y cuando llegamos, yo vi al hombre, hermano, los huesos pegados a la piel. No tenía que ver más nada. Ahí no había carne de ninguna clase. Prácticamente una osamenta con piel. Una osamenta con piel. Yo no sabía que no hablaba. No sabía que no caminaba. No sabía que ni siquiera se podía poner de pie. Hermano, y yo he hecho esto. Y cuando llego le pongo la mano en la cabeza al hombre así duro. De la rabia que tenía. Y yo dije: Padre, así de la rabia que tenía, sánalo ahora en el nombre de Jesús y dáñale la fiesta al diablo, hermano. Mira, hermano, el hombre me ha agarrado la mano y me la ha echado para atrás. Y yo con rabia se la puse: déjame orar. Le dije, hermano, de la rabia que yo tenía, el enojo de ver la actitud de esta mujer. Entonces la gente comenzó a gritar y dijeron: está hablando. Gloria a Dios. Oramos por él. El hombre se puso de rodillas y me dio más rabia porque el hombre me confundió. Y se pone de rodillas delante de mí, se paró y dijo: Padrecito, gracias, Padre, Padre. Y me confundió con el otro bando. Padre, no es mi día. Gloria a Dios, hermano. La enfermera, porque salió corriendo, estaba como en unos calzoncillos, salió corriendo por el pasillo. Ay, él no puede correr porque se va a morir hoy. Se lo digo delante de los ojos del Señor. El Señor lo sanó y nos fuimos de allí. Dios hizo el milagro. Dios hizo la obra. Pero un día, hace mucho tiempo, llegó una hermana de esas que no tiene fe y a decirme: pastor, yo necesito un celular con urgencia para un trabajo, para un empleo, pero yo no tengo celular y es importante que lo tenga, pero yo no tengo dinero para comprarlo. Y yo le dije: eso no es problema. Y entonces me dijo en esta actitud: ¿y cómo le voy a comprar? Y yo también le dije: con fe. Y unos cristianos ridículos, hermano. Y le puse la mano también en la cabeza con rabia. Y le dije: Padre, dale un celular a tu hija para que vea que tú eres grande, y dárselo sin plata. Como a los 3 o 4 días me llamó con los lagrimones, llorando, pidiéndome perdón. Un hermano en la fe fue a comprar un celular. Su esposa ya tenía celular y él tenía celular. En ese momento no tenían hijos. Y cuando él llega, le dicen: Señor,
estamos hoy comenzando una oferta que si usted compra un celular le damos otro. Se lo regalamos. Él compró el celular y él dice que apenas que le dijeron eso, pensó en esta hermana, en regalárselo. No eran ni muy cercanos ni nada de eso, sino que pensó en regalárselo. Entonces cuando él recibe el celular, llega a la casa de la hermana, el hermano se lo va a llevar hasta la puerta de la casa, hermano, gloria a Dios. No tuvo ni que pagar transporte para eso. Y le dijo, mira, yo fui a comprar este celular, me encontré con que había una oferta en su caja con todos sus accesorios, su garantía. Y apenas que me dijeron esto, yo pensé en ti. Aquí tienes este celular, yo te lo regalo. Y llorando, ¿y cómo lo voy a comprar? Con fe. Nadie me dice amén, hermano. Dice la Biblia, venid y comprad sin dinero. Y a veces el problema no es el dinero, sino es la fe. Porque es que hay gente que ni con plata pueden comprar barato. A su nombre. Los estafan, gloria a Dios. Porque es que ni con la plata tienen fe. Entonces, la fe crece por el oír, por el hablar y por la obediencia. Si a ti un hombre de Dios te dice algo, hágalo, hermano. Que crece su fe. Yo les comenté que a nuestra iglesia llegó un hombre hace muchos años. Y en una campaña, en un lugar público, al aire libre, le dijo, quítense todos los zapatos, los que tienen los pies planos. Y hubo unos que se quitaron el par de zapatos, los dos zapatos. Y hubo otros que se quitaron uno solo. Cuando él declaró la palabra, todos recibieron el milagro. Pero los que se quitaron el par de zapatos recibieron el milagro en ambos pies. El puente se les creó en ambos pies. Pero los que se quitaron un solo de zapato, él dijo que se quitaran los zapatos, recibieron un milagro en un solo pie. En un solo pie se les creó la curvatura, se les creó el puente. Entonces cuando vinieron delante de él, pastor, nosotros nos quitamos un solo zapato, y en el zapato que nos quitaron se creó la curvatura. Usted puede venir a orar por nosotros para que se nos cree la otra. Le dijo, no, yo no voy a orar por usted, usted es una partida desobediente. Le dije que se quitaran los dos zapatos y nada más se quitaron uno. Vean ustedes cómo van a conseguir otro puente. Claro, la fe se da por la obediencia. Y a veces hay gente que se siente desesperada, siente que no tiene fe, siente que no tiene fuerza, que está deprimida porque son desobedientes. O sea, la fe crece por el oír la palabra, crece por el hablar la palabra y crece por la desobediencia. Otro principio que te voy a compartir porque ya voy a terminar. La fe o un grano de trigo en el ambiente erróneo nunca crecerá. En el ambiente erróneo nunca va a crecer. Nunca va a crecer. El grano de trigo necesita, escúchame bien, necesita el ambiente adecuado para que pueda crecer. El asunto es que muchos han estado en un ambiente incorrecto. Entonces no han podido crecer. Cuando tú estás en el lugar correcto, cuando tú estás en un lugar de unción, cuando tú estás en un lugar de poder, en un lugar de autoridad, ese grano de trigo va a crecer, va a germinar y va a producir mucho más trigo. Alguien que me dé un amén, hermano. Va a producir mucho más trigo. Entonces, ese grano no puede crecer si está en un ambiente incorrecto. ¿Cuándo crece? Cuando está en un ambiente correcto. ¿Cuándo crece? Le dije. Cuando está en un ambiente. Cuando está en un ambiente es que va a crecer el trigo. En un ambiente incorrecto, el trigo no puede crecer. Hermano mío, ¿qué va a hacer usted con su fe? Le pregunto, ¿qué va a hacer usted con su fe? ¿Qué va a hacer usted con su fe? Usted tiene que hacer algo con su fe. Usted tiene que poner su fe en el lugar adecuado para que su fe pueda germinar, para que ese grano
pueda crecer, gloria a Dios, tiene que hacerlo. Amén. Es el tiempo, es el momento en que usted tiene que esforzarse para que su fe crezca. Ya su fe no se puede quedar en el nivel de grano de mostaza. Ya su fe tiene que avanzar. Ya su fe tiene que crecer. Alguien que me dé un amén. Tiene que llevarla a planta madura. Después de planta madura tiene que llevarla a un árbol frondoso, gloria a Dios. Pero después de ese árbol frondoso, su fe tiene que seguir creciendo. Tiene que ser una fe creciente. Tiene que ser una fe que avance. Una fe que constantemente, mi amado, está creciendo. Hay 3 ingredientes esenciales para el crecimiento del grano. Y es el terreno, es el agua y el sol, la luz. El terreno, el agua, el sol y la luz. Para que ese grano crezca, tienes que llevarlo allí. Amén. Y tienes que darle terreno, tienes que darle agua, tienes que darle luz, tienes que darle sol. Hace muchos años, creo que fue exactamente en el año 1922, creo que fue por allá. Si no es la fecha exacta, me excusa. Se descubrió una tumba de un faraón, de Tutankamón. Y en la tumba había miel, había trigo y habían otras cosas. Y uno de los científicos se le ocurrió algo, de tomar ese trigo y colocarlo y sembrarlo a las orillas del río Nilo. Lo sembró y el trigo germinó. Miles de años ese trigo ahí metido. Y cuando lo pusieron en el ambiente correcto, germinó. Hay gente que no ha crecido en fe. Una de las razones, porque no ha estado en un ambiente de fe. Pero cuando usted lo somete a un ambiente de fe, de gloria, de poder, de autoridad, entonces él va a crecer. Termino con esto. No es que la Biblia nos diga que la fe tiene que ser de un tamaño, específicamente del grano de mostaza, sino que son 3 etapas que se revelan allí. Grano, como lo leímos, planta adulta, gloria a Dios, y árbol frondoso. Con lo que se despide y vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, te adoramos. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, te damos la alabanza. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres un Dios real. Aquí estamos para